De regreso, Osiris de León. El presidente lo nombró presidente de la Comisión de Vulnerabilidad o de esto del cambio climático. Evaluación de la vulnerabilidad de las infraestructuras ante impactos del cambio climático. Osiris, entonces esto va a ser una comisión permanente. En principio se pensaba que podía ser de 6 meses. Sin embargo, el presidente de la República ha entendido que la duración de la comisión debe ser tan amplia como fuera necesario. Porque tú sabes que en la medida que fueron pasando los días después que el presidente tomó la decisión, todos se fueron dando cuenta de que las vulnerabilidades son mayores de las que uno normalmente está mirando. Porque las comunidades comenzaron inmediatamente a reportar vulnerabilidades, la prensa comenzó a reportar vulnerabilidades, la Defensa Civil, la Cruz Roja, todo el mundo dice, mira, el puentecito tal. Te puedo decir que el mismo día la gente reportó un puente que hubo que intervenir en Santiago hacia la otra banda, porque estaba en tan mal estado y la gente dijo, qué bueno que hay una comisión que va a evaluar esto, porque lo que el presidente ha querido es que sea una comisión externa al gobierno, con la participación del gobierno. Claro. ¿Quiénes participan? Las escuelas de ingeniería de las 4 principales universidades, la UAS, la Pucamaima, INTEC y la UNFU. Pero ¿participa quién? El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. ¿Participan quiénes? 3 instituciones del Estado que tienen que ver con construcción, con obras. Claro, con porque esas son las que van a ejecutar lo que esa comisión como resultado. Claro. Entonces, lo que tenga que ver con obras públicas, lo va a ejecutar Obras Públicas, pero Obras Públicas va a formar parte de la comisión. Claro. Lo que tenga que ver con el Ministerio de Vivienda, escuelas, hospitales, lo va a ejecutar el MIBEP, pero es parte de la comisión. Lo que tenga que ver con debilidad ante eventos sísmicos, lo va a manejar la ONESBI, que es la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificaciones. Pero ahí tú vas a tener la Presidencia de la República como institución líder en el sentido de ser el receptor de cada informe para transmitirlo, enviarlo, remitirlo, entregarlo inmediatamente a cada institución. Por tanto, no es lo mismo que el informe lo remita a la comisión, a que lo remita al presidente de la República, con su visto bueno para ejecución inmediata. Eso le da más fluidez a las decisiones. Por ejemplo, te puedo decir algo. Plan Estratégico de Santiago, que es una institución que no es estatal, que está establecida allí por décadas, inmediatamente se comunicaron con nosotros. Miren, nosotros tenemos aquí 3 obras que vemos ciertas vulnerabilidades. Nos gustaría reunirnos para compartir las informaciones que tenemos y ver cómo eso se incorpora en el programa de trabajo. ¿Dónde se están reuniendo ustedes para evaluar? En la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructuras y Edificación, la ONESBI, que está ahí al lado del Centro de Operaciones de Emergencia, al lado de SEDIMAT. Sí. Mientras tanto, en lo que la Presidencia de la República decidiera cualquier cosa. De todas maneras, el texto del decreto te dice que la Secretaría Ejecutiva va a estar en la ONESBI. Pero es mucho el trabajo que hay que hacer. No, obviamente, porque no estamos hablando solamente de esto que acaba de acontecer, lamentablemente. No, es a nivel nacional. Es a nivel nacional. El alcance es nacional. Pero además de eso, que el peligro es constante. Permanente. Y cada día mayor. Claro. Eso que tú has visto este año, por ejemplo, tú nunca habías visto Las Vegas inundadas, porque es un desierto. El desierto de Nevada, inundada. Tú nunca habías visto a Libia inundada, porque es un desierto, el desierto de Sahara. Arabia Saudita inundada, Yemen inundado. Tú tienes a Dubái inundado. Sí. O sea, tú estás viendo unos fenómenos meteorológicos que 30, 40 años atrás no estaban ni en ningún reporte, ni en ningún libro, ni en ninguna modelación matemática del comportamiento del clima. Obviamente que herimos la naturaleza. No hicimos caso a las recomendaciones a nivel mundial. Los países industriales tienen la mayor cuota de responsabilidad frente a este desastre que estamos viviendo o que está viviendo la humanidad. Así es. Y no va a parar. No. Y no va a parar. Frente a todas estas cosas, ¿cuáles son prima facie las recomendaciones que hace esta comisión al gobierno? Mira. Y al ciudadano. Mira, primero, si tú que eres un comunicador de larga experiencia, pasas revista a qué nos ha pasado a nosotros en los puentes desde el huracán David y la tormenta Federico,
que fue julio y agosto, o digamos agosto y comenzando septiembre de 1979, nosotros hemos tenido daños mayores en cerca de 300 puentes. ¿Quién termina afectado? La comunidad. Eso. Porque ahora la ambulancia no puede cruzar con el herido. Claro. En algunas ocasiones, y tú y yo formamos parte por muchos años de una emisora que se preocupaba por eso, llegamos a una comunidad en helicóptero así es. a prestar una ayuda porque no había acceso por tierra, ni del lado norte Yo ni me del lado recuerdo sur. de varias veces hicimos eso. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasó en cada uno de esos casos? Hubo un derrumbe de un talud, bloqueó la vía y ya tú no puedes hacer nada hasta que no venga equipo pesado a remover ese material. Cuando tú tienes, por ejemplo, el puente de los Pilones, que era un puente muy conocido sobre el río Ocoa, en ruta hacia Asua, cada vez que había una crecida del río Ocoa, socavaba los dos aproches y había interrupción del tránsito. Yo vi, estando ahí, en una crecida, cómo se hacían esfuerzos para cruzar gente gravemente enferma, cargados en una camilla improvisada de madera, porque una ambulancia lo traía hasta aquel lado del puente y otra lo recogía de este lado del puente porque la ambulancia no podía cruzar. Un drama. Tú recuerdas que cuando la tormenta Jean se fue el tablero del puente sobre el río Chabón, 15 días sigo ahí incomunicado. Así como tú has visto a San José de Ocoa incomunicado. Y no había llovido ni siquiera la mitad de lo que llovió. Así es correcto. Cuando tú sumas la lluvia que tuviste el 4 de noviembre del 2022, que te cayeron 264 milímetros de lluvia en 4 horas. Pero, atención, entre 5:30 de la tarde y 6:30 de la tarde, tuviste un pico de 80 milímetros de lluvia. Eso es un récord en cualquier parte. Bueno. Eso es espantoso. Te he escuchado decir que cayó más lluvia que en el huracán George. Sí. Que destruyó prácticamente. Ahora, este 18 de noviembre, porque yo compartí el dato con la prensa, porque tengo amigos que tienen redes de estaciones pluviométricas aquí en la ciudad. Llamé a un amigo, ingeniero, Alec Holtinson. Alec, ¿cuál es el valor máximo que tú tienes acumulado hasta ahora, hasta las 8 de la noche? 450 milímetros de lluvia desde la medianoche. Eso es un espanto en cualquier parte del mundo. Eso es para salir corriendo, realmente. A cualquier amigo tuyo, de cualquier parte del mundo, que esté familiarizado con el tema meteorológico e hidrológico, tú dices, me han caído en 20 horas 450 milímetros de lluvia. Tú dices, sal de ahí que eso está inundado. Un volumen tremendo de agua. Y evidentemente, ¿cuáles son las expectativas hacia futuro? Que eso se agrave, que se incremente. Pero no te lo estamos diciendo nosotros. Te lo ha dicho el Banco Mundial, te lo ha dicho el Banco Interamericano de Desarrollo, te lo ha dicho el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, te lo ha dicho el IPCC, que es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, y Antonio Guterres, que es el secretario general de las Naciones Unidas, donde quiera que llega, te plantea eso. De 1970 hacia acá. Lo escuché, perdón, Osiris, lo escuché en un momento, casi como un clamor sentido, decir, es que es ahora. Ahora. Ya no podemos perder más tiempo, ya no tenemos que hablar más nada. No hay nada que hablar. Es ahora, debemos actuar ahora, en este instante. Precisamente. ¿Por qué él está preocupado? Y lo hizo eso hace como 5 o 6 meses. Sí. Y lo reitera cada mes. ¿Por qué? Porque cada mes él recibe la data de la Organización Meteorológica Mundial, del Observatorio Meteorológico de la Unión Europea y del Observatorio Mauna Loa, que está en Hawái. Y le dice, mire, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, en lugar de estar estabilizada o en descenso, sigue en ascenso. Mientras siga en ascenso, la temperatura sigue en ascenso. Tú has visto en todos los periódicos que se han publicado en este verano que la OMM, Organización Meteorológica Mundial, ha reportado este año 2023 como el verano más caluroso de la historia de la humanidad en los últimos 120.000 años. Y debemos en los últimos 5 o 10 años. Y debemos prepararnos para lo que viene. Tenemos que prepararnos para lo peor. La expectativa del IPCC y de Naciones Unidas era que para el 2030 tú alcanzaras 1.5 grados Celsius de incremento por encima de la media histórica. ¿Lo lograste este año, 2023? Te adelantaste 7 años al pronóstico. Eso es grave. Eso es delicado en términos de la salud, porque se incrementan los infartos, se incrementan los accidentes cerebrovasculares, se incrementan los problemas de hipertensión arterial
y entonces el clima con todo ese calor genera mayor cantidad de vapor de agua, se concentra localmente en una determinada región y te llueve como el diluvio de Noé. Y de repente, gente que vive en zona baja se ve afectada, los ríos crecen, socavan las pilas de los puentes, se caen los puentes, las estructuras se ablandan, tú viste lo que pasó, 27 con Máximo Gómez, y todo eso es una derivación directa del cambio climático. Y nuestras estructuras tenemos ahora que reforzarlas para que resistan eventos como ese y mayores. Si tú estuvieras frente al presidente de la República, que me imagino que lo ha hecho, y tuviera que alarmarlo por algo para el año próximo, ¿qué tú le dijeras? Mire, tenemos que empezar a revisar ahora todos los pasos a desnivel en la 27 de febrero, excepto 4 que fueron diseñados y construidos previendo esas condiciones. Tú tienes el de la 27 con Privada, 27 con Núñez de Cáceres, 27 con Carmen Mendoza de Corniel y 27 con De Filló. Tienen un arriostramiento transversal para que en el peor de los escenarios responda bien. Pero eso no lo tenemos en la 27 con Tiradentes. Tenemos que introducirlo inmediatamente. La gente no quiere pasar por ahí ahora. Se lo dije al presidente. La gente no quiere, nadie, ni militares, ni civiles, ni empresarios, ni obreros, ni cristianos, ni ateos, nadie. La gente me llamó domingo, lunes, y yo no quiero pasar por ninguno de esos sitios. Entonces, eso es una urgencia. Otra urgencia que tú tienes es que en la John F. Kennedy tú tienes que revisar los pasos a desnivel. Sobre todo, hay uno que tiene prioridad. Winston Churchill con John F. Kennedy. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes John F. Kennedy con Abraham Lincoln estás en roca. Cuando te mueves una cuadra al oeste, a la Churchill, ya eso es arcilla. Ahí hay un cambio estratigráfico. ¿Qué ocurre? El cambio en las condiciones geológicas del emplazamiento te cambia la respuesta del emplazamiento. Lo que tuvimos ahí fue un problema de no entender la relación entre la geología y la obra. Si hubiéramos entendido la relación entre la geología y la obra, dejamos la obra sin paramento, llueve, el agua entra, pero sale libremente y se va por el drenaje. Pero al ponerle un paramento, el agua se sintió bloqueada y ¿qué hizo? Empujó el paramento como una multitud que viene saliendo de un estadio y empuja al que está en la puerta, se lo lleva por delante. Claro. Y obviamente con la cantidad de lluvia colapsó. No podía hacer otra cosa que no fuera colapsar. Por eso tenía que haber estado anclado como lo recomendamos en el 99, estar arriostrado como lo recomendamos en el 99 y drenado. Eran 3 variables que había que colocar y se podía hacer en una semana. ¿Tú le recomendaste eso a quién? Al Ministerio de Obras Públicas y se le recomendó al presidente de la República. Que en ese momento era quién. ¿Quién era el presidente? El presidente era Leonel Fernández y entonces... Primero, cuando la obra falla, el Ministerio de Obras Públicas no tenía una idea de qué había pasado. La prensa le consultó, dijeron, todavía no sabemos, vamos a hacer un estudio. La prensa me consulta, yo hago una evaluación, le digo, mire, aquí ha habido un tema de presión hidrostática, llovió mucho, el agua entró al subsuelo, subió de nivel, al aumentar la presión de poro, aumentó la carga hidrostática, empujó el paramento y lo inclinó. No lo tumbó, pero lo inclinó. Entonces ahí donde el código plantea, hay que tumbarlo y hacerlo de nuevo, pero Obras Públicas entendió que no era necesario tumbarlo, sino reponerlo y anclarlo. Pero se le dijo, bueno, lo que se vaya a hacer hay que hacerlo en los 4 paramentos. No se hizo en ninguno de los otros 3. Los paramentos norte son los que cogen más presión porque el agua fluye de norte a sur hacia el mar. ¿Por qué no se hizo, Siri? No se hizo porque tú sabes que nosotros los seres humanos sufrimos de algo que se llama ego. No nos gusta que nos cambien el diseño, que nos cambien los cálculos, que nos cambien la configuración que estamos planteando. Si de repente alguien dice, yo quiero el teléfono aquí, y el otro dice, ponlo aquí, te dice, no, déjamelo aquí. Era un tema de ego, y yo creo que tenemos que superar esa etapa de ego. Tú has hecho una cosa muy crítica, pero había un gobierno en ese momento, estaba Leonel Fernández, que hoy critica lo que él sabe que lo hicieron mal. Y la idea era que se corrigiera eso. Que se corrigiera y fue de buena fe. Tú sabes que el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores es asesor del Estado en virtud del texto de la Ley 6160. Si tú eres presidente de la República, tú eres ministro de Obras Públicas, tú eres director de alguna institución estatal que tiene que ver con ingeniería y el CODIA de buena fe, en un acto de colaboración, elabora un informe después de hacer una investigación,
te presenta el informe y te dice, mira, nuestros expertos, porque el CODIA no anda incluyendo a cualquiera en una comisión, Claro que anda no. buscando gente de alto nivel para cuidarse de que el informe que presenta sea irrebatible desde el punto de vista técnico, académico, científico, conceptual. Entonces el CODIA presenta el informe y dice, mira, esta es nuestra evaluación. Y el equipo era muy bueno, equipo de muy alto nivel. Todos los que estaban ahí eran de muy alto nivel. Eso había que asumirlo. Si tú no lo asumías en ese momento, tú estás desoyendo la opinión del Colegio de Ingenieros, que es asesor del Estado por ley. Tú no estás escuchando al asesor del Estado. Por tanto, si la obra tiene un tropiezo mañana, ese Colegio de Ingenieros tiene derecho a decirte, tú no quisiste escuchar la recomendación que de buena fe, sin costo alguno, nosotros te dimos. Como el efecto pasó. Pasó. Y nadie hubiera querido que pasara. Pasó lamentablemente. Nadie quería que eso pasara. Y lo peor del caso es que tú estás viendo a un Leonel Fernández criticando cosas y a gente de la oposición criticando cosas que ellos pudieron haberla hecho bien. Como tú dices, desoyeron Eso oyeron. a la máxima representación en esa materia. Y eso no Que solamente... tiene facultad por ley. Por ley. Y eso no solamente es penoso, triste, sino que eso deja una sensación, independientemente de que tú me le pongas el tema del ego, casi criminal, porque es que usted está para hacer cosas, porque eso se hace con recursos del Estado, y un organismo que ha creado una ley, o que está creado por ley, que no está cobrando dinero, que no tiene más interés, que no sea el interés de que esas cosas no resulten luego nocivas, como al efecto sucedieron, y que vayan a dañar a personas y en caso extremo a ocasionar la muerte, como al efecto. Así es. Sobre todo porque saben que el texto de la ley que crea el CODIA le declara como guardián del interés público. Ah, bueno, ahí es que está el tema. Ahí es que está el tema. Vamos a hablar del guardián de los bienes públicos, en este caso. Qué cosa más grande. Después de la pausa seguimos con más de Atención País. No le cambie. Seguimos aquí en Atención País. Estamos conversando con Osiris de León. Osiris, ya después que tú has hecho esta sinopsis de lo que aconteció, a mí me cabe una pregunta que es la siguiente. Prioridades. Porque no todas las ciudades o todos los lugares tienen la misma prioridad. Quizá para una comunidad la prioridad hasta de su seguridad, de su subsistencia sea un puente. Claro. Pero para otra sea un acueducto que se fue a pique. Así es. Entonces, frente a eso, ¿cuáles son las prioridades que tiene esta comisión en este momento? Mire, te puedo decir que hace menos de 24 horas que recibí un conjunto de fotografías que nos lo remitió el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, de un puentecito que comunica la zona de Mano Guayabo con Quitasueño. Y entra en lo que tú acabas de decir. Quizás si tú lo ves dentro de las grandes obras, tú dices, pero es un puentecito pequeño. Sí, pero esa es la vía de comunicación de ellos. Por ahí es que ellos entran y salen de su casa. Por tanto, para ellos esa es su prioridad. Y quieren, y realmente cuando tú ves el tablero, ese tablero está fallado. Hay que reconstruirlo rápido porque está al borde del colapso. Pero igual en Santiago, por ejemplo, un medio de comunicación de alcance nacional, escrito, de mucho prestigio, a través de su reportero te manda una foto de un puentecito que hay camino hacia la otra banda, que si tú lo comparas con el puente Juan Pablo Duarte o el Juan Bosch, tú dices, pero es un puentecito pequeño. Sí, pero ese es el de ellos. Sí. Y por ahí es que ellos llegan. Por tanto, aquí tú tienes prioridades en las grandes ciudades, Santo Domingo, Santiago, La Vega, Puerto Plata, pero las comunidades también tienen sus prioridades, tienen sus urgencias. ¿Qué ocurre? Que en la medida en que tú los escuchas, tú vas a atender ese requerimiento. Por ejemplo, el Ministerio de Obras Públicas fue inmediatamente intervino ese puentecito.
fue y lo intervino. Y ya se está trabajando para quitarle esa vulnerabilidad estructural que tiene. Entonces, en la medida en que tú vas pueblo por pueblo, comunidad por comunidad, viendo esas vulnerabilidades, si tú tienes la obra de toma del acueducto en una zona que es susceptible a la erosión, y tú lo identificas, tú dices, pero cada vez que el río crezca va a dañar la obra de toma, vamos a colocarla en otro lugar o vamos a ponerle aquí una escollera de protección, que cuando el río haga la crecida, golpee la escollera, pero no golpee la obra de toma. Entonces búscame por ahí 100 piedras grandes de 1 o 2 metros cúbicos cada uno, tráeme una pala mecánica, vamos a ponerlo aquí y vamos a proteger la obra de toma. La comunidad está protegida. Con la crecida del río, la comunidad no se queda sin agua. Tiene un servicio. Entonces, vete, por ejemplo, a un puente. Si tú ves que hay un puente, como hemos visto muchísimos puentes en el país, que tienen una fundación directa. Llamamos una fundación directa cuando la zapata está conectada directamente a la grava y a la arena o a la arcilla, pero no tiene pilotes de soporte. Cuando el río hace una crecida y entra por debajo de la zapata, se lleva el material de soporte, la zapata se queda en el aire, se cae la pila y se cae el puente. Claro. Si tú ves eso a tiempo, dices, no, pero espérate, vamos a reformular eso, vamos a poner 4 pilotes aquí, vamos a llevarlo. Tú haces una estratigrafía con un sondeo, dices, ok, la roca está a 15 metros, vamos a llevar los pilotes hasta la roca para que descanse por punta, mando la carga del puente. Con una crecida de este tipo, aunque el río socave, el puente no se cae porque está apoyado abajo en la roca. Entonces, criterios de ese tipo, si tú revisas en Piedra Blanca, tú tienes 2 puentes. Uno que falla generalmente porque está sobre grava y arena y otro que nunca falla porque está en roca. Entonces vamos a llevar el cimiento de ese hasta la roca, aunque tú tengas que vaciar una pila hasta la roca, para que no te falle cuando llueva y el tránsito siga fluido por la autopista. Sí, porque es que sí, aquí hay puentes emblemáticos que desde que llovía, y no estamos hablando de este tipo de lluvia, que son anormales, que se irán haciendo normales y se están haciendo normales. Y siempre, todos los años, para la temporada ciclónica, veíamos que se caía el mismo puente. Exactamente. Y unas carreteras tú tienes, por ejemplo, en Piedra Blanca, cerca de un restaurante. Ustedes están haciendo ese levantamiento incluso. Estamos comenzando a hacer esos levantamientos. Okay. Entonces tú tienes un lugar ahí en Piedra Blanca, antes de llegar a Piedra Blanca, digamos la cumbre, que siempre que Arroyo, perdón, que Arroyo Vuelta hace una crecida, te socava la ladera, se va y hay que bloquear el tránsito. Entonces ya tú tienes una vulnerabilidad. Vámonos abajo, vamos a quitar la curva, el meandro que hace el río, que socava, para protegerlo. Yo hice eso en el 2007, en la entrada a San José de Ocoa. El río Ocoa hizo un meandro y al crecer socavaba y la montaña entera se fue y se llevó la carretera. Cuando me llamaron para resolver el problema, dije, no, pero vamos a quitar el meandro. Y no hay manera. Sí, sí hay manera. No, eso es roca, no importa. Traiga un retromartillo y vamos a romper la roca aquí. Y la curva la eliminamos con un trazado recto. ¿Qué pasa? Que cuando el río va recto, él no socava lateralmente. En la curva que él socava, porque él socava siempre hacia afuera. Como cuando tú coges la curva. Claro. Tú haces una fuerza en la curva, pero mientras tú vas recto, tú no vas haciendo fuerza. Jamás volvió a ocurrir. Entonces, hay muchos puntos en nuestras carreteras que se nos dañan porque tú tienes una curva del arroyo, de la cañada, del río. Quitemos esa curva, pongamos el trazo rectilíneo y vamos a ver que va a desaparecer la causa de la socavación y en consecuencia cuando llueva no vas a tener un deslizamiento de la carretera, un desvío del tránsito y un peligro para el conductor. Cosas menores como esas te resuelven grandes problemas. No solamente eso, sino que se gasta mucho dinero teniendo que reconstruir año tras año las mismas cosas, que por no hacerse y edificarse con ese criterio que tú señalas, sucede. Claro. Es como que tú sufras de gastroenteritis porque estás tomando un agua contaminada. Vas al médico, te trata la gastroenteritis, pero vuelve a tu casa a tomar la misma agua contaminada. No. Vamos a quitar la causa y vamos a ver que entonces el efecto no se va a producir. Osiris, este revestimiento de el túnel de la 27 de febrero con Máximo Gómez,
¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer ahí? Primero, ¿Y para cuándo estaría listo eso? quitar el paramento completo. Ya Se va a quitó. quedar. Eso lo consensuamos el mismo sábado en la noche. Yo fui llamado ese sábado en la noche para revisar si los otros paramentos podían caer o no. ¿Pero se va a quitar solamente esa área o todo? No, se va a quitar esa área. Ok. Los otros lo que se va a hacer es protegerlo. Pero ese ya hay que quitarlo. Eso que la gente ve y que se ha confundido y que cree que esa es la roca, lo que está detrás esa no es la roca. Ese es un hormigón de contacto entre el paramento y la roca. La roca está detrás. Ahora, ¿qué pasa? Ese paramento que se cayó, ahí ahora hay que reponerlo. Y ese hormigón de contacto hay que anclarlo a la caliza que está detrás, porque la caliza cuando reciba mucha agua lo puede empujar y lo puede tumbar. Entonces tú tienes que fijarlo. La solución tiene que ser de por vida. Claro. Ese paso a desnivel no puede volver a fallar. Con lluvia o sin lluvia, con terremoto o sin terremoto, con choque de camiones, sin choque de camiones, no puede volver a fallar. Cuando una obra te ha fallado en materia de ingeniería 2 veces, Sí. ya no puede fallar una tercera. Ya tú tienes que buscar una solución estructural definitiva, considerando el peor escenario posible. ¿Y cuál sería esa solución? La solución primero, o sea, ya lo hemos consensuado, tuvimos una reunión el miércoles pasado, un equipo del más alto nivel de la ingeniería dominicana, muchos ya con experiencia previa ahí en la corrección del problema. Entonces se va a anclar todo, se va a riostrar, se va a drenar, que son los 3 componentes fundamentales. ¿Y qué fue lo que se hizo en los 4 pasos a desnivel que están entre la Doctor de Filló y la privada? Y luego le ponen el mismo revestimiento. No es necesario. No Ese necesario. revestimiento era decorativo. Por No eso estaba digo, haciendo nada estructural. ¿qué piensan Era hacer? solamente para tapar la roca. Esas losas, esas tabletas de hormigón que estaban ahí, de 30 centímetros de espesor, estaban ahí para cubrir, para que no se viera para embellecimiento. No era necesario. Tú le puedes poner un paramento ligero. Mira, en Santiago, en el paso a desnivel de las carreras con 30 de marzo, que derrumbó el año pasado por lluvia, se saturó la arcilla para allá del suelo. Allá hubo un empuje del suelo, se llevó el muro. Entonces nos llamaron que, miren, la solución es esto aquí. Primero, el muro hay que reconstruirlo pero piloteado, no con una fundación directa. Y segundo, ahora hay que arriostrarlo. Y tercero, hay que drenarlo. ¿Qué se le dejó? Un dren francés detrás. Tú ves el muro ahora, pero detrás, en lugar de tú tener un hormigón de relleno, pusimos ¿qué? Grava triturada. Cuando el agua venga, el agua en lugar de ir a presionar al paramento, se va lateralmente por el dren. ¿Hacia dónde? Hacia el río Yaque, drena y no te hace presión. Entonces, son soluciones prácticas, a veces cuasi rurales en términos de la filosofía. El ciudadano del campo muchas veces lo hace en su casa, sí, sin utilizar criterios de ingeniería. Él te hace una zanjita, la llena de piedra y él ve que el agua se va por ahí hacia la cañada. Hacer ese tipo de solución. Entonces, tú vas a tener una combinación de 3 factores ahí. Ahí se va a drenar bien, para que la peor lluvia pueda drenar. Segundo, se va a anclar bien todo. Aunque los paramentos que cogen presión son los del lado norte, porque el agua viene de norte a sur, los del sur no cogen presión hidrostática. Ahora, si el mar estuviera hacia Villamella, los que cogieran presión fueran los del lado sur y no los del lado norte. Porque es que entre el del lado norte y el del lado sur, tú tienes una cámara de vacío. El aire, por donde tú pasas en el vehículo, ahí no hay agua presionando. Entonces, una vez que se le drene bien, se va a anclar bien y se va a riostrar. De esa manera va a estar seguro, considerando, y eso lo conversamos en la reunión, un evento sísmico. Que aún en un evento sísmico no se te caiga. Entonces, la 27 de febrero, de principio a fin, tiene que tener todos los pasos a desnivel asegurado, todos sin excepción. Entrada y salida de los 2 túneles. Túnel que está entre Lincoln y Churchill. Las entradas y las salidas hay que robustecerlas porque tienen la misma solución de 27 con Máximo Gómez. La Tiradentes tiene la misma solución, hay que cambiarla. Y la entrada y salida del túnel que está entre la Venezuela y la Sabana Larga tiene igual solución, hay que robustecerlo. En Santiago, por ejemplo, al paso porque de fue el mismo criterio que se utilizaron. Pero ese criterio no aplica con mucha lluvia. Te falla, porque hay una presión, salvo que tú le des... mira, el tema es muy sencillo, yo se lo explico a la gente de forma muy sencilla, para que la gente lo entienda. En los tiempos que en los pueblos teníamos crisis de agua, todo el mundo tenía un tanque de 55 galones en el frente. Imagínate la manguera de los bomberos llenando el tanque, ¿verdad? Y tú sacándole agua por debajo con un calimete. No hay manera, no hay comparación.
Claro se que va a no. llenar y se va a desbordar. Eso pasa aquí. Entonces tú tienes que ponerle una salida tan grande como la entrada. Cuando tú le pones una salida de agua tan grande como la entrada, agua que entra, agua que sale, agua que entra, agua que sale, y nunca te sube la presión. Y al no subir la presión esa no agua, empuja entonces sería por el drenaje. por el drenaje. Tú puedes ponerle un drenaje. Lo que pasa es que ahí se intervino. Recuerda una cosa, ahí hay una obra de ingeniería Sí. que va por la Máximo Gómez y va soterrada. Y ahí había una alcantarilla de 48 pulgadas que fue sustituida por 2 pozos filtrantes de 24. Ahí comenzó el problema. ¿Pero y por qué hicieron eso? Por no entender la hidrogeología de la zona. Si se hubiesen asesorado de gente que entiende cómo se mueve el agua a través de la roca, de la arena, de la grava, hubiesen buscado una solución. Porque son soluciones fáciles, son soluciones hasta rurales. O sea que Hasta un campesino entiende cómo se mueve el agua a través de la grava y no a través de la arcilla. O sea que lo que tú estás diciendo, la gran solución a esto, como tú señalas, que debe ser para vida, de por vida, no implica grandes y costosas reconstrucciones o construcciones. No. Si lo hubiéramos hecho en el 99, cuando lo recomendamos, eso con poco dinero se hubiese resuelto. Mira, ancle aquí, arriostre aquí y drene aquí. El agua lo que necesita es salir. Hay gente que está confundiendo, incluyendo ingenieros, la presión de la roca con la presión del agua. No, la roca no está presionando. Ni va a presionar, porque la roca es de buena calidad. Ella se mantiene vertical sin ningún tipo de empuje. No va a empujar. Es el agua que cuando entra genera una presión, que es la gravedad multiplicada por la altura del agua por la densidad del agua. O Lo sea, que llamamos ρGH. Rho es la densidad del agua. G es la gravedad, que es 9.81 metros por segundo al cuadrado, y H es la altura. Por tanto, mientras más alta está la columna de agua, mayor es la presión que ejerce el agua. me imagino que en los planos y en las construcciones, o en los que existen los planos y de esas construcciones, está el tipo de terreno. Por ejemplo, tú mencionabas la 27 de febrero, el túnel de la 27 de febrero con Máximo Gómez. Sí. 27 de febrero con Abraham Lincoln. Sí. Y te fuiste para la margen oriental y llegaste a la Venezuela Y Sabana Larga. y Sabana Larga. Sí. ¿Es el mismo tipo de roca Sí. que hay ahí? De este a oeste, Ok. desde el río Jaina en su desembocadura hasta Bávaro, Punta Cana y Nisibón, es la misma roca. La roca es buena hacia el lado sur, se degrada hacia el lado norte. Por tanto, desde la 27 de febrero hacia el mar, la roca es de excelente calidad. alguna Tú la puedes explicación? cortar vertical y no falla. ¿Hay alguna explicación geológica o simplemente la naturaleza? No, eso era el fondo del mar. Allá. Entonces un Es un problema. arrecife. Por eso se llama caliza arrecifal coralina. Si tú y yo vamos ahora y hacemos un ejercicio de buceo ahí en el mar, vamos a encontrar que hay una terraza formándose igual. Tú vas a Boca Chica ahora y cruzas a pie hacia La Matica y tú vas a ver un arrecife que viene levantándose. Porque tú tienes una placa tectónica al sur, Claro. que es un segmento de la trinchera de los muertos, que está entrando como un gato hidráulico levantando esa plataforma. Todo esto estaba bajo el mar hace 300.000 años. Entonces se ha ido levantando porque se levanta cerca de 3 milímetros cada año. Entonces, a lo largo del tiempo queda expuesto superficialmente. Por tanto, eran bancos de corales, Acropora palmata, Acropora cervicorni, Diploria, Montatrea, Porita, etcétera, que viven ahí y entonces se depositaron en esa zona y hoy día están en la superficie. Por eso tiene esa configuración. Por eso hay esa uniformidad desde aquí, desde Santo Domingo hasta Bávaro y Nisibón. Ahora, tú tienes que aprovechar las bondades de la caliza, pero sin olvidar que es altamente porosa, es una esponja. El agua que le entra ya la absorbe. Una manera muy sencilla ¿Cuáles son para... las bondades? Las bondades de que ella se mantiene. Tú la cortas vertical. Mira el farallón de la José Contreras, Sí. el mirador. Está ahí, no se derrumba. Sí, así es. Llueva o no, ¿por qué? Porque la roca es buena. Tú la cortas verticalmente y ella es buena. Ahora, cuando ella absorbe agua, ella la transmite. ¿Por qué tú crees que cada torre, cada hogar, cada escuela, cada centro comercial en Santo Domingo tiene un pozo de agua? Porque el subsuelo es rico en agua. ¿Y por qué el subsuelo es rico en agua? Gracias a esa roca. Si tú tuvieras una roca volcánica ahí, tú no tendrías agua aquí. Si tú tuvieras la arcilla de Santiago, tú no tendrías agua subterránea aquí en la capital. Ahí es donde tú tienes la relación más fácil de entender. Si
Cada ciudadano en el Gran Santo Domingo, donde quiera que quiera hacer un pozo, lo hace y tiene agua. Es porque la roca absorbe el agua de lluvia. ¿Por qué tú no tienes más río entre el Osama y el Jaina? Porque la roca no lo necesita, porque ya drena el agua verticalmente. Eso había que tomarlo en cuenta en el diseño de ese paso a desnivel. Osiris. Gracias. Gracias a ti. No, gracias a ti, hermano. Y a usted será pues la próxima semana. Si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes. Siga con la programación de BTV 32. No le cambie.